Hoy vamos a explorar dos caras muy distintas de un mismo protagonista. El cuello. Empezaremos con algo muy visible, casi mecánico, ¿no? Un cuello que se tuerce y se bloquea. La clásica tortícolis que a veces vemos en los niños. Pero después nos vamos a sumergir en un territorio mucho más misterioso. Uno donde el cuello deja de ser la víctima del dolor para convertirse en el origen de un fallo en nuestro sistema de equilibrio. Es un viaje fascinante, la verdad, porque nos obliga a repensar la función del cuello. No es solo un pilar que sujeta la cabeza, es un centro de información increíblemente sofisticado que se comunica, constantemente con el cerebro. ¿Y cuando esa comunicación falla? Pues los resultados pueden ser tan directos como un dolor agudo o, como dices, tan desconcertantes como sentir que el mundo te da vueltas. Para guiarnos en este análisis tenemos dos documentos muy claros. El primero es una guía para padres sobre la tortícolis de Nemours Kids Health, revisada por la doctora Melanie Lipitone, y el segundo, una ficha informativa sobre el mareo cervicogénico de la sección de neurología de la Asociación Americana de Fisioterapia. Nuestra misión es desgranar qué nos dicen para entender cómo un simple grupo de músculos puede generar problemas tan diferentes. Venga, pues vamos a meternos en faena. Empecemos por lo que seguramente más nos suena a todos, la tortícolis. Yo de entrada la asocio con un simple tirón muscular, como cuando un adulto se queda dormido en una mala postura en el sofá. Es básicamente eso, pero en niños. Es una muy buena forma de verlo, sí. Y de hecho, esa es la causa más común. La guía de Kids Health lo llama irritación muscular. El niño duerme en una postura extraña, los músculos del cuello se distienden más de la cuenta y al despertar, ¡zas!, cuello bloqueado y dolorido. El clásico «he dormido mal de toda la vida». Exacto. Pero aquí es donde la guía nos abre los ojos a otra posibilidad que a menudo se nos escapa: las infecciones. Un momento. ¿Me estás diciendo que una infección de garganta puede acabar torciéndole el cuello a un niño? Eso me rompe los esquemas por completo. ¿Cómo es posible esa conexión? Pues es una reacción en cadena muy lógica cuando te paras a pensarla. El cuello es un cruce de caminos increíblemente transitado. Por ahí no solo pasan músculos, sino también los ganglios linfáticos, que son como los cuarteles generales de nuestro sistema inmunitario. Cuando un niño tiene un resfriado, mononucleosis o sobre todo una faringitis por estreptococos, esos ganglios se inflaman. Claro, están luchando contra la infección. Eso es, se hinchan, se ponen sensibles y por pura proximidad física irritan a los músculos que tienen al lado, como el esternocleidomastoideo. Esa irritación provoca que el músculo se contraiga y se tense. O sea que el dolor de cuello del niño puede no tener nada que ver con la almohada, sino con que está incubando una amigdalitis. Exactamente. Y esa es una idea clave que a muchos padres se nos puede pasar. Pensamos en un tirón, pero la causa real puede ser una batalla interna. Fíjate. Por eso, como veremos, la fiebre es una señal de alarma tan importante. Lo que me parece muy gráfico de la guía es cómo describe la postura que adopta el niño. No es aleatoria. Describe una postura de pura defensa, ¿verdad? El cuerpo intentando evitar el dolor a toda costa. Totalmente. La cabeza se inclina hacia el lado del músculo dolorido, para relajarlo, para que no tire. Pero a la vez, la barbilla gira y apunta hacia el lado contrario. Es un movimiento de compensación para liberar aún más tensión. Es la forma instintiva que tiene el cuerpo de protegerse. Es una postura que los médicos llaman antiálgica, que significa literalmente contra el dolor. Si ves a un niño en esa posición, es una imagen muy clara de tortícolis. Me imagino la escena. Te despiertas, vas a ver al niño y te lo encuentras así, como un robot averiado. El primer susto debe ser monumental. Sin duda. Y por eso la guía insiste primero en la calma y en la observación. Antes de correr a urgencias, hay que hacer un pequeño trabajo de detective. ¿Hubo algún golpe ayer? ¿Tiene fiebre? Porque, aunque estas causas musculares o infecciosas son las más comunes, la guía también nos advierte de escenarios mucho menos frecuentes, pero que no podemos ignorar. Como una lesión, por ejemplo. Claro, si la tortícolis aparece justo después de una caída o un accidente, hay que pensar en una lesión. Y luego menciona algo que suena más serio: el absceso retrofaríngeo. Que es una infección profunda en la parte de atrás de la garganta, una acumulación de pus. Entiendo que eso ya son palabras mayores. Sí, es una complicación rara pero grave. Por eso, si además del cuello torcido el niño tiene fiebre muy alta, babea o le cuesta tragar, no hay que dudar. Esas son las banderas rojas. Exacto. Nos dicen que esto ha dejado de ser un simple problema muscular.
Entendido. Vale, entonces tenemos al niño con el cuello torcido, quejándose, probablemente por haber dormido mal o por una pequeña infección. La pregunta del millón para cualquier padre en ese momento es, ¿qué hacemos? ¿Ibuprofeno? ¿Calor? ¿Frío? ¿Qué dice la guía? Pues para estos casos comunes, la guía da un par de remedios de toda la vida, pero que son efectivos. Lo primero, un analgésico, como el ibuprofeno. No solo quita el dolor, sino que, al ser antiinflamatorio, ayuda a bajar la inflamación del músculo. ¿Qué es la raíz del problema? Eso es. Y lo segundo, muy importante, es el calor. Siempre dudo con esto. ¿Calor o frío? Para una contractura muscular como esta, la recomendación de la fuente es calor. Una compresa caliente, una bolsa de agua, durante unos 20 minutos, varias veces al día. El calor relaja el músculo, aumenta el flujo sanguíneo a la zona y ayuda a que el espasmo se libere. Vale. Y la guía es muy insistente en un detalle de seguridad. Nunca aplicar el calor directamente sobre la piel. Siempre con una toalla para no provocar una quemadura. Y lo que me parece muy útil de la guía es que no se queda solo en el dale ibuprofeno y ponle calor. Te anima a seguir con ese trabajo de detective que mencionabas. Te dice, échale un vistazo a la cama del niño. Y es un consejo muy práctico. A veces la causa es tan tonta como una almohada que se ha hecho un bulto o un peluche que se ha quedado debajo del cuello toda la noche. Forzando una postura terrible. Claro, revisar el entorno de sueño puede prevenir que vuelva a pasar. Y aquí la guía aprovecha para colar un recordatorio de seguridad vital. El síndrome de muerte súbita del lactante. Exacto. Nos recuerda de forma muy categórica que los bebés menores de 12 meses nunca, bajo ninguna circunstancia, deben dormir con almohadas, mantas sueltas o juguetes en la cuna. La cuna despejada. Siempre. Es un apunte crucial. Si con el ibuprofeno y el calor la cosa no mejora, la guía menciona que un médico podría recetar un relajante muscular por unos días. Entendido. Parece que con un poco de paciencia, calor y sentido común, la mayoría de los casos se resuelven en casa. Pero has mencionado antes que a veces no es tan simple. ¿Cuál es la línea roja? ¿Cuándo deja de ser un he dormido mal y se convierte en un llama al médico ya? Pues la guía establece unas líneas rojas muy claras. La primera, la más obvia. Si después de un par de días, con las medidas caseras, el dolor no mejora o incluso empeora. La segunda, la que ya hemos comentado. Si la tortícolis viene con fiebre, dolor de cabeza fuerte, babeo o dificultad para tragar. Señal de una posible infección más seria, ¿correcto? También hay que consultar si aparecen cambios en la vista o en el comportamiento o si justo ha empezado a tomar una medicación nueva. Y la fuente menciona un caso particular que me parece importante destacar. Los niños con condiciones médicas preexistentes que afectan al cuello, como el síndrome de Down. Sí, ese es un punto fundamental. Los niños con síndrome de Down pueden tener una mayor laxitud en los ligamentos de las vértebras cervicales. Se conoce como inestabilidad atlantoaxoidea. Por eso, cualquier problema de cuello en ellos debe ser evaluado por un médico sin demora. Perfecto. Creo que el panorama de la tortícolis queda muy claro. Es un problema mecánico, visible, con unas causas y soluciones bastante directas. Pero ahora, con el segundo documento, damos un salto a un universo completamente distinto. Hemos visto cómo el cuello puede doler, pero ¿qué pasa cuando el problema del cuello no se manifiesta como dolor, sino como confusión? Cuando empieza a enviar señales corruptas al cerebro. Y el síntoma principal es el mareo. Entramos en el terreno del mareo cervicogénico. Y ya el nombre nos da una pista: cérvico, de cervical, y génico, de origen, o sea, un mareo que se origina en el cuello. Vale. La ficha lo describe como una sensación de desequilibrio, de aturdimiento. Como de inestabilidad, ¿no? Eso es, a veces con náuseas, y puede durar minutos u horas. Y lo más desconcertante es que puede aparecer al mover el cuello, pero también estando completamente quieto, sentado en el sofá, por ejemplo. Exacto. Y eso nos lleva a un punto que la fuente subraya y que me parece revelador. A muchos pacientes les cuesta enormemente describir lo que sienten. No es el vértigo clásico de que todo da vueltas, típico de un problema del oído. Es algo más vago. Sí, una sensación de flotar, de estar en un barco, de inseguridad al caminar. Y esta dificultad para describirlo complica mucho el diagnóstico. Me imagino. Además, la fuente señala que este mareo suele venir acompañado de dolor de cuello, rigidez y muy a menudo un antecedente de un traumatismo, como un latigazo cervical. Y aquí llega el gran reto, que la fuente deja clarísimo. No hay una prueba definitiva para esto.
No hay un análisis de sangre ni una resonancia que te diga positivo en mareo cervicogénico. Entonces, ¿cómo se llega a un diagnóstico? Pues se llegar por descarte. Es un trabajo de colaboración entre el médico y un fisioterapeuta especializado. Lo primero es descartar todas las demás causas de mareo, que son muchísimas. Problemas del oído interno, del cerebro, de la vista, efectos de medicamentos. Hay que limpiar el campo de sospechosos. Exacto. Una vez que se ha descartado todo eso y sigue habiendo un problema de cuello claro y unos síntomas que encajan, es cuando se empieza a considerar el diagnóstico. Debe ser un proceso increíblemente frustrante para los pacientes, ir de médico en médico sin una respuesta clara. Sin duda. Y por eso la explicación sobre su posible causa es tan importante, porque da sentido a lo que les pasa. La ficha, en esto, es muy honesta. Reconoce que todavía se está investigando, pero la teoría principal es fascinante. Se trata de un conflicto de señales. ¿Un fallo en el GPS interno del cuerpo? Exacto. Esa analogía es perfecta. Ese GPS interno tiene un nombre técnico, propiocepción. Es una palabra un poco rara, pero es lo que nos permite saber dónde está cada parte de nuestro cuerpo sin necesidad de mirarla. Como tocarse la punta de la nariz con los ojos cerrados. Justo. Pues bien, el cuello es uno de los centros de propiocepción más importantes del cuerpo. Le dice al cerebro constantemente dónde está y cómo se mueve la cabeza. Ahora, imagina que por una lesión o por una tensión crónica, los sensores del cuello se descalibran. Empiezan a enviar datos corruptos al cerebro. Exactamente, esa es la idea. El cuello le dice al cerebro, la cabeza está girada a la derecha, pero tus ojos le dicen, no, estamos mirando al frente. Y tu oído le dice, estamos quietos. El cerebro recibe 3 informaciones contradictorias. Y no sabe cuál es la correcta. Entra en conflicto, se cuelga, y esa confusión, ese error de sistema, es lo que experimentamos como mareo e inestabilidad. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Y me lleva a una pregunta clave. Si el problema es un fallo de comunicación, ¿cómo se arregla? ¿Se puede recalibrar el cuello? Esa es la buena noticia que nos da la fuente. La evidencia apunta a que, tratando el problema de base en el cuello, los síntomas de mareo mejoran de forma muy significativa. O sea que si arreglas el cuello, el cerebro deja de recibir esas señales corruptas. Precisamente. Y aquí es donde la fisioterapia se convierte en la herramienta fundamental. ¿Qué tipo de tratamiento hace un fisioterapeuta en estos casos? Pues un fisio especializado hará varias cosas. Primero, terapia manual para liberar las articulaciones y los músculos bloqueados. Segundo, ejercicios específicos para reentrenar la propiocepción, para enseñarle al cuello a enviar señales precisas otra vez. Y tercero, ejercicios de reeducación vestibular y del equilibrio. Es un trabajo de recalibración en toda regla. El documento también toca un aspecto muy humano que va más allá de lo físico. El miedo. Sí, y es un punto crucial. La fuente señala que muchos pacientes, por miedo a que un movimiento desencadene el mareo, empiezan a limitar sus actividades. Dejan de hacer deporte, evitan conducir. Se meten en una burbuja de inmovilidad. Y esto crea un círculo vicioso terrible. Cuanto menos te mueves, más se debilita el cuello, peor es la propiocepción y, por tanto, peores son los síntomas. El miedo alimenta el problema. Totalmente. Un buen programa de fisioterapia no solo trata el cuello, sino que le da al paciente la confianza para volver a moverse. Es una exposición gradual, controlada, para que la persona vuelva a confiar en su cuerpo y recupere la vida que el mareo le había quitado. Entonces, si unimos todas las piezas de estos dos documentos, ¿qué nos llevamos a casa? Veo varias ideas clave. La primera, que el cuello es mucho más complejo de lo que parece. Puede manifestarse de forma mecánica, como la tortícolis, o neurológica, como el mareo. La segunda, muy práctica, es la importancia de ser buenos observadores con la tortícolis. Saber leer las señales para diferenciar un problema común de una situación con banderas rojas. Da mucha tranquilidad saber cuándo hay que preocuparse y cuándo no. Desde luego. Y la tercera, que me parece fundamental, es la validación del mareo cervicogénico, que no es algo que está en la cabeza del paciente. Es una condición real, con una base fisiológica. Exacto. Y con un camino claro hacia la recuperación a través de la fisioterapia.
Hoy hemos analizado cómo esa comunicación defectuosa entre el cuello y el cerebro puede alterar algo tan fundamental como nuestro equilibrio. Y esto nos invita a pensar en esa red delicada e invisible de información que nuestro cuerpo procesa cada milisegundo. Y me deja con una pregunta para darle una vuelta. ¿Cuántas otras sensaciones que experimentamos a diario, quizá una ansiedad difusa, una fatiga inexplicable, podrían ser también el resultado de señales sutilmente alteradas procedentes de una parte inesperada de nuestro cuerpo, esperando a ser descifradas correctamente?